¿Sabías que un solo paso pudo conmover toda la República Romana? Cuando Julio César cruzó el Rubicón, no solo desafió a Pompeyo y al Senado, sino que también mostró al mundo que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por el poder. Ese momento trascendental desató conflictos que cambiarían para siempre el rumbo de la historia antigua y dieron lugar a un nuevo modelo de gobierno, abriendo camino a futuras ambiciones imperiales. Pero, ¿se trataba todo solo de batallas y territorios? En realidad, el enfrentamiento entre César y Pompeyo fue también un choque de ideas. De un lado, un líder carismático que soñaba con reformar Roma; del otro, defensores de un orden tradicional y conservador. Cleopatra entra en escena aportando encanto, intriga e intereses geopolíticos, completando el triángulo que no solo redefiniría el destino de Roma, sino de toda la región mediterránea. Si quieres entender cómo la República sucumbió a estas fuerzas y dio paso a un imperio que moldeó la civilización occidental, quédate con nosotros. Veremos batallas decisivas, alianzas sorprendentes y decisiones audaces que hacen que este capítulo de la historia sea recordado como uno de los más fascinantes de todos los tiempos. A finales del siglo I a.C., la República Romana estaba agobiada por una crisis interna que sacudía sus estructuras. Corrupción endémica, profundas desigualdades sociales y una creciente tensión entre facciones políticas creaban un ambiente explosivo. Este ambiente turbulento fue el terreno perfecto para el surgimiento de líderes carismáticos que buscaban, cada uno a su manera, reformar o controlar Roma. Y lo más interesante es que esta atmósfera de rivalidades sembró la semilla de conflictos futuros que irían más allá de las murallas de la ciudad. Fue en este contexto que nació el primer triunvirato, una alianza informal entre César, Pompeyo y Craso para concentrar el poder. Mientras Craso poseía una inmensa riqueza, Pompeyo era un héroe militar consagrado y César mostraba impresionantes habilidades políticas y diplomáticas. La muerte de Craso en la desastrosa campaña contra los partos dejó un vacío en el trío, ampliando el antagonismo entre César y Pompeyo. Pero, ¿cómo se volvió este quiebre tan devastador? Basta recordar que, sin Craso, las ambiciones de los dos estantes chocaron de forma inevitable. César, ya muy popular entre las tropas y el pueblo, quería reformar Roma y otorgar derechos a más ciudadanos. Pompeyo, por otro lado, se acercaba cada vez más al Senado, representando a la ala conservadora que veía en César una amenaza para la tradición republicana. Esta rivalidad, además de política, también cargaba con la disputa por el prestigio militar, ya que ambos eran generales ya nombrados. Y aquí está el punto clave. No solo tenían visiones de Estado divergentes, sino que también personificaban facciones rivales, listas para enfrentarse. El detonante llegó en el 49 a.C., cuando César, al cruzar el río Rubicón con sus legiones, declaró la guerra al Senado y a Pompeyo. Este acto, considerado uno de los momentos más icónicos de la historia romana, simbolizó la decisión de César de enfrentarse abiertamente al poder establecido. El grito alea iacta est, la suerte está echada, resonó como un presagio de un cambio irreversible en el panorama político de Roma. Y este paso audaz pavimentaría el camino hacia la primera gran batalla entre estos titanes, una batalla que redefiniría el futuro del mundo romano. La batalla de Farsalos marcó el enfrentamiento directo entre las dos mayores fuerzas militares de la época. Pompeyo lideraba un ejército numeroso, con un gran contingente de caballería y el respaldo de muchos senadores. César, en cambio, comandaba tropas menos numerosas, pero compuestas por veteranos de larga experiencia, acostumbrados a las tácticas audaces de su general. Lo curioso es que, a pesar de tener menos hombres, la cohesión y la confianza que César inspiraba fueron factores decisivos para el desenlace de los acontecimientos. Pompeyo, respaldado por la mayoría en el Senado, creía que podía vencer rápidamente gracias a su superioridad numérica. Sus planes incluían el uso masivo de la caballería para flanquear las líneas de César, creando una situación de cerco. Confiando en esta estrategia, que el ejército pompeyano sentía que la victoria era inminente, lo que elevaba la moral de sus soldados. Pero, ¿sería suficiente esta aparente ventaja numérica para romper la disciplina de los veteranos de César? César, por su parte, ocultó una reserva de infantería especialmente entrenada detrás de sus líneas, lista para sorprender a la caballería enemiga. Cuando los jinetes de Pompeyo avanzaron, se encontraron con una contraofensiva inesperada, que rápidamente generó pánico y dispersión. Este golpe táctico desestabilizó toda la formación pompeyana, exponiendo sus fallos y provocando caos en el campo de batalla.
Y lo más fascinante es ver cómo, en cuestión de minutos, una ventaja teórica puede convertirse en una desventaja irreparable. Con las tropas en desorden, Pompeyo vio cómo su moral se desplomaba y decidió escapar, abandonando su ejército a su suerte. La victoria de César en Farsalos no solo quebrantó la resistencia republicana, sino que también afectó profundamente la confianza del Senado. Esta victoria se convertiría en un hito en la caída final de la República, consolidando la imagen de César como líder indiscutible. Y, tras este triunfo aplastante, surgió una pregunta inevitable: ¿a dónde se dirigiría Pompeyo en busca de salvación? Derrotado y con pocas opciones, Pompeyo buscó refugio en Egipto, esperando la ayuda de Ptolomeo XIII, cuyo padre había sido apoyado por él en el pasado. Pompeyo creía que el joven rey recordaría esa deuda y lo acogería con seguridad y respeto. Sin embargo, la situación política en Egipto era compleja y marcada por disputas internas y consejeros ambiciosos. Y esto solo subraya cuánto se temía a Roma, capaz de influir directamente en la vida y muerte de gobernantes extranjeros. En Egipto, la decisión de acoger a Pompeyo generaba miedo a represalias por parte de César, quien se acercaba rápidamente. Ptolomeo XIII, aconsejado por sus ministros, optó por eliminar a Pompeyo en cuanto desembarcara en la costa egipcia. La ejecución no solo eliminó a un posible aliado incómodo, sino que también buscaba complacer a César, el vencedor. Pero, ¿preveían realmente cómo reaccionaría César al recibir la cabeza de su antiguo aliado y rival? Cuando César llegó a Egipto, le ofrecieron la cabeza de Pompeyo como un regalo para sellar la buena voluntad de Ptolomeo XIII. Sin embargo, en lugar de celebrar, César se entristeció profundamente, ordenando honores fúnebres para el fallecido. Esta actitud reflejó no solo un respeto personal, sino también un sentido de grandeza política ante un adversario de larga data. Y lo que es aún más impactante, el gesto demostró cómo la reputación de Roma pesaba tanto que los monarcas extranjeros tomaban medidas extremas. La muerte de Pompeyo marcó el final de una era y dejó a César como figura central en la política romana. Por otro lado, expuso la inestabilidad en Egipto, donde la disputa entre Ptolomeo XIII y Cleopatra comenzaba a calentarse. Así, el asesinato de Pompeyo no solo selló el destino de uno de los mayores generales de Roma, sino que también inició un nuevo capítulo para César. Y la pregunta que surge es, ¿cómo influiría esta turbulencia egipcia aún más en el destino de Roma? Al llegar a Egipto, César se sumergió en una disputa dinástica entre el joven Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra, ambos reclamando el trono. El reino ptolemaico, famoso por su riqueza y cultura, vivía en intensa rivalidad interna y la presencia romana solo incrementaba las tensiones. César, buscando estabilidad para sus propios intereses, vio en Cleopatra una posible aliada para reforzar su control en la región. Así fue como Egipto se convirtió en otro escenario de las ambiciones humanas, abriendo la puerta a futuras intervenciones. Al aliarse con Cleopatra, César no solo buscaba ventaja estratégica, sino que también se involucró en un romance que despertó la curiosidad de todos. Cleopatra, joven y astuta, sabía que su conexión con César podría fortalecer su posición frente a su hermano. Sin embargo, la decisión de apoyar a Cleopatra sumergió a César en una guerra urbana en Alejandría, donde las tropas del rey resistían férreamente. Y lo más sorprendente es que, en medio de esta disputa, la legendaria biblioteca de Alejandría fue parcialmente incendiada, causando pérdidas irreparables. Con intensos combates en las estrechas calles de Alejandría, César llegó a verse acorralado, dependiendo de refuerzos para sobrevivir. Fue entonces cuando Mitrídates de Pérgamo apareció para apoyarlo, trayendo fuerzas adicionales y inclinando la balanza a favor de los humanos. La victoria final aseguró a Cleopatra el trono y reforzó el poder de César, quien comenzó a controlar indirectamente uno de los reinos más ricos de la época. Para los egipcios, el resultado mostró que Roma no dudaría en interferir para imponer sus preferencias políticas. La guerra de Alejandría dejó marcas profundas, tanto para Egipto como para la República Romana. El éxito de César en esta campaña consolidó la idea de que podía vencer a cualquier adversario, dentro o fuera de Roma. Este episodio se convertiría en un precedente para futuras intervenciones romanas en diferentes regiones del Mediterráneo, abriendo camino hacia un auténtico imperio territorial. Y aún quedaba en el aire la pregunta, ¿cómo influiría la relación entre César y Cleopatra en los destinos del poder en Roma? Después de las batallas, César permaneció en Egipto un tiempo, disfrutando de la hospitalidad de Cleopatra. A los ojos del mundo romano, esto representaba un lujo escandaloso, pues estaba alejado de las obligaciones de Roma en medio de una guerra civil.
Cleopatra, por su parte, aprovechaba la ocasión para fortalecer su postura y legitimar su reinado, ahora reconocido por el líder más poderoso del Mediterráneo. Y, sin duda, esa alianza iba más allá de intereses políticos, ya que la pasión entre ambos era evidente y comentada por todas partes. Según relatos históricos, César y Cleopatra llegaron a viajar juntos por el Nilo, visitando templos y disfrutando del esplendor de Egipto. Era como si dos grandes poderes se unieran, Roma militar y Egipto, heredero de antiguas dinastías y tradiciones milenarias. En este clima de fascinación mutua, nació Ptolomeo XV, conocido como Cesarión, a quien Cleopatra presentaba como su hijo con César. Pero, ¿acaso esta unión preveía la fusión de imperios y dinastías, creando un nuevo eje de poder en el Mediterráneo? Muchos en Roma temían que César quisiera coronar a Cleopatra o incluso gobernar junto a ella, instaurando un régimen monárquico. Sin embargo, César sabía que el Senado y la élite romana no aceptarían fácilmente a una reina extranjera. Por eso, decidió dejar a Egipto bajo el dominio formal de Cleopatra, pero en la práctica, siempre atado a los intereses humanos. Lo curioso es que este arreglo, aparentemente frágil, resultaría ser duradero y beneficioso para ambas partes. Sin embargo, todavía había problemas esperando a César en Roma, donde necesitaría terminar la guerra contra los últimos focos republicanos. Así que tuvo que dejar a Cleopatra atrás y regresar, consciente de que su influencia sobre ella y Egipto estaba consolidada. Este vínculo político y romántico, no obstante, no terminaría con la partida de César, ya que Cleopatra tendría un papel clave en la historia de Marco Antonio y Octavio Augusto. Y la marcha de César hacia los últimos rebeldes republicanos indicaba que la república estaba cada vez más cerca de su final efectivo. Mientras César se ocupaba de sus campañas en Egipto, los restos de los partidarios de Pompeyo se reagruparon en el norte de África y en Hispania. Líderes leales a Pompeyo, ahora sin su general, buscaban alianzas con otros reinos, como la Nemea, gobernada por Juba I. Este rey proporcionó tropas y elefantes de guerra, levantando la moral de los republicanos que aún soñaban con recuperar el poder en Roma. Pero, ¿hasta qué punto este esfuerzo desesperado podría enfrentarse al veterano ejército de César, victorioso en tantas batallas? La batalla de Tapso, en el 46 a.C., fue la gran prueba para esta coalición. César desembarcó en el norte de África y se enfrentó a una resistencia organizada, pero no lo suficientemente fuerte como para detenerlo. La contundente victoria de César acabó con las esperanzas de los republicanos en la región, destruyendo su capacidad de coordinación. Y lo más significativo es que esta victoria demostró la superioridad táctica de César, reforzando su prestigio en todo el mundo romano. Aún quedaba Hispania, donde los hijos de Pompeyo intentaban mantener viva la llama republicana. César, implacable, marchó hacia allí y, tras duras batallas, logró una victoria final que puso fin a las fuerzas opositoras. Con esto, en el 45 a.C., César se vio como el principal gobernante de Roma, sin rivales que pudieran desafiarlo militarmente. Podemos decir que fue el golpe definitivo para la República, dejando en el aire el futuro de un régimen cada vez más centralizado. La consolidación del poder de César como dictador vitalicio sentó las bases para la estructuración de un gobierno personal. Muchos ven en este periodo el embrión de lo que se convertiría en el Imperio Romano, cuando Augusto formalizó el título de emperador poco después. La caída de los últimos focos republicanos no solo reforzó a César, sino que también mostró a todos que la antigua orden ya no tenía vuelta atrás. Este modelo autoritario se reencenaría más adelante, cada vez que generales romanos lucharan por el poder absoluto. La victoria de César y la posterior ascensión de Augusto inauguraron un periodo en el que las disputas internas se convirtieron en una constante en el Imperio Romano. Solo hay que recordar el turbulento año de los 4 emperadores, en el 69 después de Cristo, cuando generales rivales se sucedían en el poder en cuestión de meses. Las guerras civiles se volvieron casi parte de la estructura romana, mostrando las fragilidades del modelo dejado por César. Y lo más impactante es ver cómo las semillas plantadas por él germinaron en conflictos repetitivos a lo largo de los siglos siguientes. Durante la crisis del siglo III, 235 a 284 DC, un sinfín de emperadores fueron depuestos por ambiciosos comandantes militares. Esta inestabilidad, de alguna manera, reflejaba un poder tan concentrado que siempre atraía nuevas disputas. César había demostrado que un hombre decidido podía superar las barreras institucionales de Roma, inspirando a futuros líderes.
Y no sorprende que el Imperio Romano se viera constantemente sacudido por golpes y conflictos internos de gran escala. Egipto, conquistado definitivamente tras la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, se convirtió en uno de los pilares del imperio. Su producción de trigo era vital para abastecer la capital, haciendo del control de esta región una pieza clave. Esta dependencia creó un sistema de gobierno en el que el emperador nominaba directamente a los prefectos de Egipto sin pasar por el Senado. Así, quedó clara la fuerza de un poder centralizado, algo que César había anticipado al mantener a Cleopatra en el trono. La forma en que César manejó las disputas de poder sirvió de modelo para los futuros emperadores, consolidando el concepto de un imperium supremo. Augusto, su heredero político, refinó esta idea al crear instituciones que disfrazaban el poder absoluto bajo una fachada republicana. A pesar de que la república existía formalmente, que el emperador controlaba ejércitos, provincias y, en muchos casos, hasta la propia sucesión. Y cuando miramos todo este panorama, nos damos cuenta de que las guerras civiles de César fueron la gran vuelta que enterró por completo la república. Al recordar cada etapa, queda claro que la guerra civil de César contra Pompeyo fue mucho más que una disputa entre generales. Fue el inicio de una transformación profunda, que culminó en el surgimiento de un modelo de poder centralizado. La batalla de Farsalos, la trágica muerte de Pompeyo en Egipto y la lucha de César por consolidar su dominio marcaron el nacimiento de una nueva era. Y lo más revelador es que estas batallas y alianzas allanaron el camino para la construcción del Imperio Romano, influyendo en imperios y dinastías en todo el mundo. Esta vuelta histórica nos muestra cómo la ambición de unos pocos puede moldear la vida de muchos, cambiando el destino de naciones enteras. Al reflexionar sobre César, Pompeyo y Cleopatra, nos damos cuenta de que cada elección tuvo repercusiones que resonaron por siglos. Las intervenciones de Roma en Egipto, los últimos focos de resistencia republicana y la fuerza militar de César formaron las piezas de este rompecabezas. Y no se puede negar el fascinante impacto que estas figuras ejercen hasta hoy, inspirando estudios, teorías y apasionados debates. Ahora, surge la pregunta para ti: ¿qué evento, en tu opinión, contribuyó más al fin de la República y al surgimiento del imperio? ¿Fue la osadía de César al cruzar el Rubicón, la batalla de Farsalos o la alianza con Cleopatra en Egipto? Comparte tu opinión en los comentarios, porque este tema sigue vivo y puede ser interpretado de diversas maneras. Además, no olvides explorar otros videos del canal para entender mejor cómo estas transformaciones impactaron diferentes periodos de la historia romana. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para recibir más contenido sobre batallas, conquistas y la evolución de grandes civilizaciones. Este es solo el comienzo de un viaje que nos lleva a analizar imperios y dinastías que cambiaron el rumbo de la humanidad. Tu participación es fundamental para mantener el canal activo, así que comparte el video y juntos descubramos los capítulos más fascinantes de la historia. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta la próxima.